conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. El reino de los cielos se ha acercado. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo en Conociendo el Reino de Dios. En el episodio anterior hablamos de las palabras de Yeshua cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vimos que solo podemos oír su voz cuando vivimos en comunión con Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y hoy el Espíritu Santo nos lleva un paso más profundo, no solo a la unidad personal con Cristo, sino a entender la unidad en el Espíritu como un principio del reino de Dios. Así que acompáñame en este episodio donde continuaremos conociendo el corazón del Padre y conociendo el reino de Dios. Quiero invitarte a que me acompañes en tu Biblia y vamos a ir y vamos a hablar o a leer un capítulo que es para mí uno de los capítulos más hermosos y más profundos en los evangelios, y es en el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Y este capítulo yo creo que es uno de los capítulos que nos hablan a más profundidad de la unidad, uno de los principios espirituales que el enemigo ha querido deteriorar en el cuerpo de Cristo, pero que hoy o en este tiempo el Espíritu Santo quiere que como sus hijos entendamos el poder que hay en la unidad y cómo la unidad es un principio del reino. Así que quiero invitarte a que abras la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Yo voy a leerte en la versión aramea porque en esta versión he encontrado versículos que han aclarado muchísimo más el entendimiento. Así que voy a leer el capítulo completo porque la verdad es que es un capítulo precioso. Y dice: habiendo Jesús hablado estas cosas, alzó los ojos al cielo y dijo: Padre mío, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra. La obra que me encomendaste que hiciera, la he terminado. Ahora pues, Padre mío, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado desde antes de que existiera el mundo. Tu nombre he manifestado a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora he conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos han aceptado y en verdad han entendido que procedo de ti, y han creído que tú me has enviado. Yo intercedo por ellos. No intercedo por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y yo soy glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el que tú me diste, para que sean uno así como nosotros. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo guardé a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura tuviese cumplimiento.
pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que mi gozo sea pleno en ellos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, así como me enviaste al mundo. También yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No intercedo solo por ellos, sino también por los que crean en mí, por las palabras de ellos. Quiero pararme aquí porque vamos a leer el versículo 21, 22 y 23 y quiero que estemos muy atentos a estos versículos donde el Padre o Yeshua nos está hablando de la unidad, de este principio tan importante que el Espíritu Santo está trayendo a luz en este tiempo. Verso 21. Para que todos sean uno como tú, Padre mío, eres en mí. Padre mío, eres en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, tal como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean hechos plenos en uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Vamos a cortar allí en el versículo 23. En otro capítulo que vamos a hacer, vamos a profundizar en los otros versículos. Pero algo que es muy importante y que está aquí y lo que el Espíritu Santo está revelando en este tiempo es la unidad en el Espíritu de Dios. Y antes de empezar a desarrollar ese tema, yo quiero hacer una oración para que sea el Espíritu Santo hablando en este tiempo a tu corazón, a tu espíritu, para que tú puedas entender la importancia de este principio fundamental como es la unidad. Un principio que tanto las tinieblas como la religiosidad han odiado o han querido utilizar para separarnos, para separar el cuerpo de Cristo y que no podamos cumplir con el propósito del Padre. Así que Espíritu Santo, yo te agradezco para que tú abras los oídos y los ojos espirituales y podamos entender, Señor, que como piedras vivas no somos iguales, somos piedras vivas para edificar una casa espiritual, no hecha de ladrillos, sino hecha de piedras encendidas por ti, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Y quiero empezar a que desarrollemos el tema de la unidad. Y para ello quiero invitarte a Génesis y vamos a ver algo que es muy importante aquí en este capítulo de Génesis. Y entonces vamos a ir a Génesis, capítulo 11. Quiero que me acompañes y busques en Génesis capítulo 11 porque quiero que veamos aquí algo que el Padre nos ha hablado desde el principio. Una de las cosas que hemos hablado con respecto al reino y con respecto al nuevo pacto es que el antiguo pacto nos muestra todas las cosas espirituales que el Padre quiere que nosotros entendamos en este tiempo. Así que quiero que me acompañes a Génesis 11 y quiero que leamos, porque aquí vamos a ver un principio espiritual que aún Yeshua nos lo dijo con sus propias palabras en uno de los evangelios. Y es el principio de la unidad, de lo que se consigue con la unidad, que como decía en la oración es algo que el enemigo ha hecho, es dividirnos con cantidades de denominaciones, cantidades de cosas, de pensamientos y ha querido que hacernos iguales cuando el Padre
dice que cada uno somos diferentes, cada uno hacemos parte de su cuerpo y no todas las partes del cuerpo son iguales. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos del cuerpo de Cristo. Pero algo que es importante que entendamos en este tiempo es la unidad a la cual solo el Espíritu Santo nos puede traer en este tiempo. Así que vamos a leer, si ya tienes allí Génesis 11, y quiero que leamos. Voy a leerte y dice: toda la tierra tenía un solo idioma y una misma forma de hablar. Y aconteció que, habiendo emigrado de oriente, hallaron un valle en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos. Mira, quiero que veas algo aquí. ¿Qué pasa con los ladrillos? Los ladrillos, cuando tú haces un ladrillo, están hechos en un molde. O sea que son todos iguales. Y es lo que la religiosidad ha querido hacer con nosotros, hacernos ladrillos, que seamos iguales, cuando en realidad el Padre dice que Él tiene piedras vivas para edificar su iglesia. Él dice: entonces dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos a cocer en el fuego. Y le sirvió el ladrillo como piedra y el mortero le sirvió como mezcla. Luego dijeron: vamos, construyámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre. Mira esto: y hagámonos un nombre. No vaya a suceder que seamos esparcidos sobre la superficie de toda la tierra. Pero habiendo descendido, escucha, mira esto, habiendo descendido Yahweh para ver la ciudad y la torre que los hombres construían. Aquí quiero que prestes atención en estas palabras que están en el versículo 6. Yahweh dijo: he aquí, todos son un solo pueblo. Mira, he aquí, todos son un solo pueblo. Y todos ellos tienen un solo idioma. Y así se han propuesto hacer, por eso nada los disuadirá de cuanto se han propuesto hacer. Mira lo que está diciendo el Padre aquí, que es bien importante para que lo meditemos en nuestro corazón como un principio de reino. Nosotros somos parte del reino de Dios, pero como hijos y como parte del reino de Dios, lo que las tinieblas han hecho es dividirnos. Y mira el principio que nos muestra el Padre aquí, aún en la maldad. En las cosas, este principio funciona porque dice que ellos hicieron uno y tenían un solo idioma. Y el Padre dijo: no, tenemos que bajar, porque ellos son un solo pueblo, tienen un solo idioma y nada los persuadirá de lo que están haciendo. El Padre sabía que lo que estaban haciendo no era bueno, era malo. Y dice: vamos, descendamos y dividamos allí las lenguas para que ninguno entienda el idioma del otro. Mira, esto lo escuché yo, no fue una revelación que vino directamente a mí, porque quiero serte clara, esto lo escuché yo de un profeta. Yo estaba en este capítulo de la unidad y muchas veces el Padre me permite escuchar algo que me da más luz a lo que estoy haciendo, y este versículo no lo tenía yo con respecto a la unidad, pero esto me habló muchísimo. Lo entendí perfectamente y dije: yo tengo que compartirlo porque es maravilloso todo esto que el Padre nos está mostrando en este tiempo. Ellos se propusieron hacer algo para el mal. Recordemos que esto nos está hablando de la construcción de la Torre de Babel. Y dice que el Padre dijo: vamos, descendamos. Miremos que el Padre no dice: bueno, yo voy a descender. Aquí nos está mostrando la unidad también que hay en el Padre, en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el idioma del otro. Y habiéndolos dispersado Yahweh desde allí sobre la superficie de toda la tierra, dejaron de construir la ciudad, por eso llamó su nombre Babel. Entonces, ahora te lo voy a decir en mis propias palabras. ¿Qué nos está mostrando el Padre aquí a nivel espiritual? Que nosotros, como su pueblo, el enemigo ha hecho lo que el mismo Padre hizo con ellos cuando dividió en ese tiempo la Torre de Babel.
a los que construían la Torre de Babel. Él lo que ha hecho es dividirnos de tal manera que nosotros no podamos construir ni avanzar en el reino. Y el Padre en este tiempo nos está llamando a la unidad. Así que vamos a continuar. Yo voy a mirar aquí mis notas que yo tengo. Quería leer esto. Entonces aquí podemos ver que desde Génesis el Padre nos revela la unidad. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Desde el Génesis nos está mostrando esa unidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios no se presenta solo, sino en comunión, en unión, en unidad. Cuando vemos aquí la torre de Babel y vemos cómo Dios confunde sus lenguas, los confunde de tal manera que ellos se tienen que dispersar. ¿Para qué? Para que ellos no puedan cumplir con el propósito, con lo que se habían propuesto, que era construir un reino superior al reino de Dios. Pero Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque aquella unidad, lo que ellos estaban construyendo allí, no venía del Espíritu, sino del orgullo, del corazón humano. Por eso Dios confundió sus lenguas. Aprendemos en este capítulo, si meditamos en él, aprendemos un principio muy importante, que es la unidad. Ese principio tan poderoso, es un principio espiritual, pero solo permanece y da fruto cuando está alineado al Espíritu Santo de Dios. Solo da fruto. Yo no digo que no funcione. Mucha gente se unen para la maldad y se unen para hacer mal. Y lo hemos visto. Creo que no hay nadie más que esta generación para darse cuenta de todo lo que las tinieblas han hecho, porque se han unido con un mismo mensaje. Ustedes han visto cómo ha sido el mensaje, Agenda 2030 y todo esto que ustedes ya conocen, el mismo mensaje en los noticieros, en todas partes tú escuchas el mismo mensaje porque ellos se unificaron en ello. Y lo que el Padre quiere que hagamos en este tiempo es que nosotros nos unifiquemos, un solo mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Miren, cuando nosotros vemos en Mateo 10, cuando Yeshua envía a los apóstoles, Yeshua les dice cuál es el mensaje que ellos tienen que dar. Independientemente de que a través de entender el reino, tú empiezas a penetrar y el Espíritu Santo te va llevando a profundidades, te va profundizando más sobre el tema del reino. Yeshua les dice, quiero leerlo, vamos a leerlo para que lo veamos aquí porque es muy importante. Quiero que vamos a Mateo 10. Mateo 10. He querido hacer estos mensajes un poco más familiares, digamos que más normales, no tan estructurados, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y que Él mismo sea enseñándonos. Mira, dice, en Mateo 10, 17, dice, tengan cuidado con los hombres. No, espérate, yo miro Mateo 10, déjame, no es aquí. Ok. A partir del versículo 5 dice, a estos dos envió Yeshua después de instruirlos. Recordemos que instrucción quiere decir Torah, o sea, les dio Torah, les dio instrucción, que eso es algo que ha confundido a muchísima gente y que ha llevado a muchísimas personas a desviarse. Pero Yeshua dio Torah, Él dio instrucciones, porque todas las instrucciones que Él dio, sus palabras son espíritu y son vida, voy a hablarlo de esta manera, son Torah, son instrucción, dice. A estos 12 dio instrucciones diciendo, no vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se han extraviado. Y cuando vayan, proclamen diciendo, mire lo que dice, ¿qué les dice que tienen que decir? Cuando vayan, proclamen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Porque cuando yo empiezo este capítulo o estos capítulos, siempre pongo esta adoración, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, porque para mí es cumplir con una instrucción de Yeshua, porque Él dijo, cuando vayan proclamen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
Este es el mensaje que el Padre quiere para este tiempo. El reino de los cielos se ha acercado independientemente del mensaje que tú como pastor, como profeta, como evangelista, como maestro des. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque la unidad que el Padre está buscando en este tiempo es la unidad del Espíritu. Un reino dividido no prevalece. Yeshua dijo, y todos conocemos este versículo, dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. El enemigo ha asolado el reino de Dios. Sabemos que desde los días de Juan, dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia, o el reino de Dios sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Entonces, desde el principio, desde que Yeshua vino y tomó posesión del reino, el enemigo lo ha violentado de una manera impresionante durante generaciones. Todos sabemos que todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Sabemos que hay un día marcado donde toda la tierra podrá ver y entender el reino de los cielos. Sabemos que nosotros somos embajadores del reino. Quiere decir que cada uno de nosotros en nuestro hogar, nuestro sitio, nuestra casa, somos embajadores. Ahí está el reino. Muchos podrán decir, sí, pero ¿dónde si no estamos viendo el reino? No lo estás viendo con tus ojos naturales y no lo podrás ver porque hay un día que ha sido destinado por el Padre para que el mundo, para que toda la tierra vea el reino. Pero nosotros somos embajadores. Allí donde vamos manifestamos el reino, allí donde vamos el reino se acerca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando la cultura del reino. Y esta es una de las cosas que el enemigo ha intentado destruir y hacer, y es dividir al cuerpo de Cristo en cantidad de denominaciones. Y es el Espíritu Santo el que está trayendo esta unidad en este tiempo. Cuando Yeshua hablaba de que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, Él no solamente estaba hablando del reino de las tinieblas, porque ahí vemos que Él sigue hablando sobre Satanás y sobre que Satanás no puede echar fuera a Satanás, pero Él lo que nos está dando es un principio espiritual que nosotros tenemos que aplicar. Nos estaba revelando un principio del reino de Dios en unidad, la unidad del Espíritu. Sin unidad no hay avance. Sin unidad no hay avance, y es algo que el Espíritu Santo nos está revelando en este tiempo. Muchas veces el reino no ha prevalecido, no por falta de la verdad, sino por falta de esa unidad en el Espíritu. ¿Cuál ha sido una de las cosas que el Espíritu ha sacado de la mayoría de las congregaciones o de la mayoría de los ministerios? Es el Espíritu Santo. Y vamos a entender un poco más, creo que todos los capítulos, desde el número 1 que fue la persona del Espíritu Santo, yo creo que no hay un capítulo donde yo no haya manifestado la importancia del Espíritu Santo, y cada vez más yo quiero que tú entiendas la importancia de caminar guiados por el Espíritu Santo, la importancia de darle al Espíritu Santo el lugar que Él se merece, la importancia de permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Y hemos hablado de Babilonia. Hemos hablado de cómo ellos unidos estaban construyendo algo para el mar y que el Padre mismo tuvo que bajar para confundirlos y para que ellos no prevalecieran. Pero ahora vamos a hablar de algo que es muy importante. Es una promesa que el Padre hizo, no solamente en Joel, sino también en Hechos de los Apóstoles. Cuando el Padre les dijo a los apóstoles en Hechos 2, ahí podemos ver un concepto. Y uno de los conceptos que podemos ver allí es la unidad. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Voy a buscarlo porque es muy importante que veamos todo esto para hacer como una comparación entre Babel y entre lo que el Padre hizo. Hechos número 2 dice: Mira, dice,
Cuando se cumplieron los días de Pentecostés o de Chabot, mientras estaban reunidos todos unánimes. Mira, estaban reunidos todos unánimes. Súbitamente vino del cielo un estruendo semejante a un viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraban, y se les aparecieron lenguas que se repartieron como fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos, y entonces fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversas lenguas conforme lo que el Espíritu les daba que hablaras. Yo sé que muchos de ustedes ya saben y comprenden digamos que la similitud que hay entre Babilonia cuando el Padre confunde las lenguas y entre Hechos de los Apóstoles cuando el Padre lo que hace es que esas lenguas son repartidas a los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero lo que yo quiero hablar aquí es de la unidad de lo que estamos hablando en este capítulo, que es la unidad en el Espíritu. Porque no estamos hablando de una unidad humana. Estamos hablando de la unidad que solo el Espíritu Santo puede traer en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que Él está haciendo en este tiempo? No se trata de denominaciones, no se trata de si yo soy esto o soy lo otro. Somos unidos en Cristo, en Yeshua, a través del Espíritu Santo. Y es lo que el Padre quiere hacer en este tiempo para poder que... A ver, muchos hablamos, sí, Cristo viene, que venga, pero recordemos que la Escritura dice que es necesario que Él sea retenido hasta que sean, o sea, hasta la restauración de todas las cosas. Y el Padre está restaurando muchas cosas, pero ¿cómo puede el Padre restaurar todas las cosas si no hay unidad en el cuerpo? Entonces, lo primero que el Padre está haciendo en este tiempo, ya lo podemos ver. Yo sé que muchos de los que me escuchan están viviendo en sus hogares. Aunque asistan a una congregación, en sus vidas están viviendo la llenura del Espíritu Santo. Así como la viví yo, así el Padre lo está haciendo a nivel mundial. Que tú no lo veas no significa que no lo está haciendo, pero el Padre se está moviendo de una manera sobrenatural a través de todas las naciones, trayendo la unidad del cuerpo de Cristo, para poder que sea manifestado todo lo que tiene que suceder. Entonces, cuando entendemos la unidad, tenemos que entender que así como el Padre en el principio de todas las cosas derramó su Espíritu para que el Evangelio fuera llevado a través de las naciones. Hemos visto que han pasado más de 2000 años y el Evangelio ha sido llevado a todas las naciones, pero esto es un tiempo donde el Padre está trayendo la revelación del reino de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser uno en la unidad del Espíritu Santo. Hemos hablado en los capítulos anteriores que entender el reino solo se puede hacer a través del Espíritu Santo, porque si no, la letra se convierte simplemente en religión. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos de poder. Y esto es importante entender. En Babel, la unidad sin el Espíritu sirvió para confusión. En Pentecostés, la unidad en el Espíritu trajo poder. La diferencia no fue la unidad, la diferencia fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a Babel para confundir, pero el Espíritu Santo vino a Jerusalén, al aposento alto, ¿para qué? ¿Para qué vino? Para que el Evangelio, para que el reino o el Evangelio fuera llevado a todas las naciones. Recordemos que Evangelio quiere decir la buena noticia. No es un libro, lo hablamos desde el principio, para que la buena noticia fuera llevada a todas las naciones. Entonces, ¿cuál es la unidad? Cuando hablamos de Juan 17, ¿cuál es la unidad que Yeshua, o de la cual Yeshua nos habla en Juan 17? Mira, vimos que antes de Yeshua ir a la cruz, porque esto fue antes, dice que la noche anterior o la misma noche antes de ir a la cruz, Él dijo: Padre, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Primero, Él no pidió una unidad humana, ni una unidad de organización, ni una unidad de pensamiento,
pidió que participáramos de la misma unidad que viene con el Padre. Esa unidad solo puede ser impartida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un pensamiento, pensar de una manera, pero quizás tu pensamiento no es igual al mío. Tú piensas de otra, pero la unidad que el Padre quiere traer en este tiempo es la unidad del Espíritu. Cuando tú ves un muro construido de piedra, yo vivo aquí en Europa y en la parte donde estoy hay muchas casas que son hechas con piedras. Y cuando tú empiezas a ver esos muros, tú ves que hay piedras más grandes, más pequeñitas, otras diminutas y todas son de diferente tamaño. Pues así mismo los pensamientos nuestros no son iguales, pero lo que el Padre pide es que seamos esas piedras vivas por las cuales Él puede edificar la iglesia. El Padre pidió que participáramos de la misma unidad que viene con Él. Y esa unidad solo puede ser impartida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave de todo. No hay nada más que hacer sin el Espíritu Santo. Yo siempre digo, como dicen los puertorriqueños, ¿no? No te vistas que no vas. Sin el Espíritu Santo no es posible estar en unidad. Dice la Escritura en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La unidad en el Espíritu no es emocional, no es intelectual, es una realidad espiritual. El Espíritu Santo en nosotros, Él es quien nos une a Cristo, nos da vida, nos transforma. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria. Sin el Espíritu Santo no hay vida del reino. Vamos a ver algo que es bien importante y que tenemos que entender. Y vamos a ver esto. Nosotros vamos a verlo como vamos a ver este patrón que se tiene que cumplir en nosotros mismos. Porque primero que todo nosotros sabemos primero que Yeshua fue engendrado por el Espíritu Santo. Luego dice que cuando Él es bautizado por Juan, dice que el Espíritu Santo desciende sobre Él como paloma. Pero luego la Escritura nos dice que cuando Él baja del desierto, dice, vuelve en el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, y ellos le preguntan, Señor, ¿le restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dice que no les corresponde a ellos conocer los tiempos y los sazones de Dios, pero les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay una obra del Espíritu dentro de nosotros, eso lo vemos. El Espíritu obra para transformarnos, para cambiar nuestra vida, pero hay otra obra del Espíritu sobre nosotros para manifestar el reino en la tierra. A ver, hay un versículo que me llamó muchísimo la atención. Ahora mismo no te puedo decir dónde está, pero ese versículo dice que Yeshua sabía lo que había dentro del corazón del hombre. Y esto lo habla antes de ir a la cruz. Él no había pagado el precio. Él no había ido a la cruz. No había sellado el pacto. Pero antes de que Yeshua sellara el pacto, Él sabía que el Espíritu Santo de Dios no moraba dentro del hombre. Él sabía la perversión que había dentro del hombre. Él sabía que el veneno de la serpiente estaba dentro del hombre, porque Él todavía no había cumplido para darnos su Espíritu. Hablamos en el principio que la novia sale del costado. Él nos da su Espíritu. Y cuando nosotros nacemos, como dice la Escritura, que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y es ese Espíritu Santo, cuando nosotros le damos la oportunidad, quien nos transforma, quien nos cambia y quien nos lleva a ser hijos. Pero hay otra obra del Espíritu Santo, que es la obra que viene directamente del cielo, del Espíritu Santo,
cuando dice que el Espíritu Santo está sobre nosotros para manifestar el reino en la tierra, que fue lo que dijo Yeshua, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Espíritu Santo para transformación mora dentro de nosotros, el reino está dentro de nosotros porque es el Espíritu Santo quien nos conecta con el reino. Recordemos, cuando el Espíritu Santo sale de Adán, se desconecta completamente del reino. Cuando Yeshua nos da el Espíritu Santo, nos conecta nuevamente con el reino, se rasga el velo y ya no hay separación entre el cielo y la tierra, ya no hay separación. La tierra, dice la Escritura, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos habita. ¿Ok? Así que quiero que esto quede bien claro porque digamos que hay dimensiones, voy a decirlo así, del reino. Ok. La unidad no es uniformada. Vamos a ver. Dios no crea ladrillos. De hecho, desde la Escritura, desde el principio, Dios habla de las piedras. De hecho, a Israel, cuando Él hace el altar, siempre es con piedras, nunca con ladrillos. Es en Babel donde se empiezan a construir ladrillos, porque Dios sabe que nosotros cada uno somos diferentes, según nuestro ministerio, según lo que el Padre puso en cada uno de nosotros. Y hay algo que quiero resaltar aquí en Juan 17, porque es bien importante que lo entendamos. Como hijos, tenemos una obra que hacer cada uno de nosotros. Esto lo vamos a hablar en un próximo episodio, pero quiero que lo veamos en este momento para que... A ver, ¿qué se me hizo Juan? Déjame encontrar a Juan 17, porque es algo que está aquí también en Juan 10. A ver, disculparme, mis amados hermanos. Dice, Padre mío, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Dice, así como le diste autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que has enviado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, bueno, al único Dios verdadero. Yo te glorifiqué en la tierra, la obra que me encomendaste que hiciera la he terminado. Y eso tenemos que meditarlo. ¿Cómo glorificamos nosotros al Padre? Es que Cristo nos lo está diciendo aquí. Él glorificó al Padre porque Él terminó la obra que el Padre le encomendó. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la obra que el Padre nos encomendó? Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que obre a través de nosotros para manifestar el propósito que Él encomendó en nosotros. Entonces, el mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros hace que nosotros glorifiquemos al Padre porque nos permite descubrir para qué fuimos enviados. Como Cristo, cuando le permitió en todo momento, porque cuando tú lees el Nuevo Pacto, tú puedes darte cuenta que en el momento en que Cristo empieza, el Espíritu Santo siempre está con Él. En todo momento, el Espíritu Santo es quien lo levanta, el Espíritu Santo es quien lo engendra, el Espíritu Santo es quien, cuando lo bautiza, el Espíritu Santo, Él dice, si por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, todo la obra del Hijo, de los hijos, no puede manifestarse sin el Espíritu Santo. Así que esto es algo que yo he querido. Yo creo que más que conocer el reino, que conociendo el reino, el propósito más grande que el Padre ha puesto en mi corazón en este tiempo es que tú entiendas la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. No somos ladrillos, somos piedras vivas, diferentes unas de otras. Bueno, cuando estamos unidos a Cristo por el Espíritu, así mismo somos unidos unos a los otros. Una sola vida, un solo espíritu, un solo cuerpo. Uno con Él. Y esa es la unidad que el Padre está buscando en este tiempo. Una unidad que no viene de la humanidad, de nosotros mismos, porque quizás tú has chocado, tú has tenido situaciones, circunstancias que te han llevado a muchísimas cosas de las cuales no quiero hablar. Pero en este tiempo, el Padre nos está llamando a
ser uno en Él, a manifestar a Cristo, a manifestar su amor, a manifestar el reino, y que unidos podamos expresar la voluntad del Padre en este tiempo. Así que la unidad del cuerpo de Cristo no viene por una doctrina, no viene no viene por eso. La unidad del cuerpo de Cristo viene a través del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos une. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a expresar a Cristo. Él es quien glorifica a Cristo. Así que vamos a terminar este capítulo. Espero que hayáis podido entender la importancia de la unidad y que asimismo le preguntes al Padre, ¿cuál es la obra que yo tengo que hacer, Espíritu Santo? ¿A qué me fui enviado? Porque otra de las cosas que el enemigo ha hecho es apartarnos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para crear temor, para crear incertidumbre, para traer confusión en nuestras vidas y no poder entender qué es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Así que quiero levantar una oración en esta hora y pedirle al Padre que en este tiempo tu Espíritu Santo sea cada vez más y más presente en nuestras vidas. Que podamos en todo momento depender de Él. Sabemos que vienen cosas preciosas y maravillosas de tu parte, Señor. Aún el mundo estemos viendo cosas completamente diferentes, pero tus hijos tenemos nuestros ojos puestos en ti y en lo que tú estás haciendo, no en lo que el mundo está haciendo. Y nos preparamos, Señor, porque sabemos que viene esa manifestación gloriosa de tu Espíritu en este tiempo. En el nombre poderoso de Yeshua. Y asimismo, Padre, oro para que en el nombre de Yeshua, todo aquel que en este momento esté padeciendo de angustia, depresión, Padre, en este mismo momento el Espíritu Santo obre con poder sobre sus vidas. Toda enfermedad, todo cáncer, toda diabetes, todo aquello, Señor, que ha venido a traer parálisis, Señor, a tu cuerpo, al cuerpo de Cristo, ahora mismo sea destruido y derribado por tu nombre, Yeshua, en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Padre, porque este es el tiempo, Señor, en que tú nos estás llamando a la unidad en el Espíritu. Padre, a que así como dice tu palabra, cuán hermoso y cuán agradable es estar los hermanos juntos. Asimismo, este sea un tiempo, Señor, donde toda crítica, toda contienda, todo aquello que nos ha separado, Señor, sea destruido en esta misma hora por el poder de tu Espíritu, Señor, y que simplemente te veamos a ti, Cristo, solo a ti, Yeshua, y que nos amemos unos a otros, como dice tu palabra, que ese mandamiento al cual tú nos mandaste, Señor, como dice tu palabra, un mandamiento nuevo os he dado, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese sea el mandamiento, Señor, que en este tiempo sea manifiesto en nuestras vidas. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, donde se encuentren. Padre, aquellos que hacen parte de tu cuerpo, Señor, y oro para que el Espíritu Santo toque sus vidas, toque sus corazones, así mismo, Señor, como tú viniste a mi vida en el lugar secreto. Así mismo, Señor, en el secreto, Señor, tú los llenes, Señor, de tu presencia y les des, Señor, la revelación de tu reino y de lo que tú estás haciendo en este tiempo. En el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Padre. Gracias, te damos gracias porque todo viene de ti, Padre. Todo fue hecho por ti, para ti, Señor, y no hay nadie como tú. Y te honramos, Cristo. Te honramos y levantamos tu nombre, Yeshua. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Si este capítulo te ha bendecido, te pido que lo compartes y que des like
le des a la campanita para que podamos seguir compartiendo estos episodios y que el Espíritu Santo siga trayendo la revelación de su gloria y de cómo a través de Él la gloria del Padre se manifiesta en nuestras vidas. Así que te invito a nuestro próximo episodio, que nos acompañes en nuestro próximo episodio la próxima semana, ya que sigamos conociendo el corazón del Padre y sigamos conociendo el reino de Dios. Hasta pronto.